Buenas tardes. Esta tarde quiero empezar dando gracias a Dios por la vida de todas aquellas personas que siguen estas clases y que mandan sus comentarios. Discúlpenme que no les he contestado, todavía no sé contestar esos comentarios, pero pronto voy a aprender, espero, y entonces les voy a contestar. También quiero dar gracias a Dios porque nos ha permitido a través de este medio seguir estas clases y vamos a orar. Señor, en esta tarde te queremos dar gracias por la oportunidad que nos das de aprender por tantos medios electrónicos que ahora tenemos. Y te pedimos, Señor, que estas palabras sean solamente tuyas y se queden grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón y cumplan el propósito para el cual fue enviada tu palabra. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta mañana tenemos el último capítulo de Primera de Pedro y es el capítulo 5 y vamos a ver solamente 6 versos, pero quiero leer esto que dice el comentarista, que es muy importante determinar cómo vamos a reaccionar en diferentes circunstancias de la vida. Dice que son tiempos inseguros y es bueno recordar que la vida está invertida en valores eternos del reino de Dios, porque la vida aquí es pasajera. Entonces, dice que Dios está ahí, aun cuando nosotros tengamos problemas y cuando la esperanza del cristiano resalta en un mundo de tinieblas. Recordemos que las pruebas son temporales. En todo lo que está sufriendo Pedro y los hermanos que están siendo perseguidos por causa de su fe, Pedro les amonesta a que vivan con humildad y con sumisión al propósito eterno de Dios. El cristiano humilde, dice, confía en Dios, que cuida de él, pero también debe estar atento sabiendo que el enemigo busca la destrucción y que la iglesia en todas partes del mundo está pasando por las mismas dificultades. Así que vamos a ver esta mañana Primera de Pedro 5 y vamos a leer los versos 5b al 7, que dice así: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bien, que dice aquí que Dios espera que sus seguidores reflejen la actitud de Jesús siendo revestidos de humildad. Y cuando dice revestidos, quiere decir que no es algo natural en nosotros. Por eso Pedro dice siendo revestidos de humildad. Pero también es posible esto a través del nuevo nacimiento. Si usted es nacido de nuevo, si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, Él les reviste de humildad, dice aquí. Llegando al fin de esta carta, Pedro tiene la atención en cómo estar revestidos de humildad, aunque algunas veces hay mucha fricción en todos lados por causa del orgullo, que es lo contrario a la humildad. Pero cuando hay humildad, esto promueve el amor fraterno. Cuando Pedro dice también que estar revestidos es una referencia al delantal que Cristo usó. ¿Se recuerdan que Él dice, se ciñó una toalla a la cintura
y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Así que a eso se refiere Pedro cuando dice revestidos de humildad. Pónganse el delantal de la humildad para servirse por amor los unos a los otros, como dice Pablo también. Entonces dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuestro Padre está muy interesado en ver en nosotros la humildad genuina. Por eso dice que Dios da gracia a los humildes. Pedro no dice que Dios elimina las pruebas, sino que da gracia a los humildes. Y el apóstol cuando habla de esto, es una referencia también a Santiago 4:6 y también hace referencia a otro salmo que luego lo vamos a mencionar. Dios derrama su gracia en su pueblo, dice, en el tiempo de la prueba. Así que no estamos desprotegidos, hermano. También Él dice, favorece en medio de las circunstancias, y esto lo vemos en la vida de José en Egipto y de Daniel en Babilonia. Nosotros podemos recordar que José no se defendió en contra de la calumnia que levantó la mujer de Potifar a él. Tampoco Daniel se defendió delante del rey diciendo, me tendieron una trampa todos los astrólogos y sátrapas. Pero nosotros vemos que ellos fueron cada uno al castigo que la ley les infringía a los malhechores. Recordemos que Pedro nos dice, no sufran como malhechores, sino como cristianos. Bueno, pues ellos eran siervos humildes de Dios y ellos fueron al castigo que sus gobernantes les impusieron, pero nosotros vemos que Dios estuvo con ellos en todo momento. Dice aquí que el humilde sabe que hay un poder superior que le está guardando, porque dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Así que eso nos muestra a nosotros que hay un poder superior que permite las pruebas por un tiempo y también Él nos va a sacar, dice, cuando no podamos soportar. Así que nosotros podemos ver, José no se defendió ante la calumnia hecha en contra de él por la esposa de Potifar, y Daniel no se defendió diciendo que habían tendido una trampa a los sátrapas para él. Pero dice aquí que Dios da gracia a los humildes y dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Eso quiere decir que el cristiano sabe que hay un poder superior que le guarda, sabe que la mano de Dios es poderosa y que permite las pruebas por un tiempo y que también le va a sacar en medio de la tempestad por la cual esté pasando. Pedro aconseja a los hermanos a que se mantengan fieles en todo. El propósito inescrutable de Dios cuando Él permite las pruebas severas es porque Él quiere crear o perfeccionar alguna virtud en los creyentes. También nosotros vemos esto que significa que no significa que no sentimos el peso de las pruebas, pero el apóstol aconseja a los creyentes atribulados a que nunca se sientan solos en la tribulación y los consuela diciendo, echen todas sus cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Con el fin de dejarles en claro que es dejando todas las cargas, porque muchos, dice el comentarista, echamos las cargas a Dios como si tuviéramos un anzuelo. Echamos el anzuelo para volver a traerlo con nosotros. Pero Dios es
el único que renueva nuestras fuerzas en medio de las pruebas, porque dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice también el Salmo 55, 22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Así que nosotros vemos ahí que Pedro nos está dando un buen ánimo con estos versos. Pero si nosotros hubiésemos sido en lugar de Daniel en aquel tiempo y entonces nos mandan al foso de los leones, ¿qué hubiéramos pensado nosotros? Señor, ¿qué debo hacer mientras estoy en medio de los leones? O, Señor, ¿cuál es tu propósito para mí? ¿Terminar como la cena de estos leones? O quizá llegados al foso de los leones hubiéramos podido dormir. ¿Usted hubiera podido dormir rodeado de leones? No lo creo. Pero quizá Dios quería que nosotros pasáramos toda la noche orando. ¿Verdad que Dios quiere que nosotros velemos, oremos? Pero resulta que nosotros nos quedamos dormidos. Así que quizá era una manera en que Dios quería que nosotros pudiéramos estar orando toda la noche. Velad y orad, que no entréis en tentación. Debe ser una prueba bastante difícil, pero el Señor guardó a Daniel en ese foso de los leones. Ahora vamos a leer Primera de Pedro 5 y vamos a ir en los versos 8 y 9 y dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando nosotros estamos leyendo esto, dice que Satanás, diablo, en realidad esa palabra quiere decir el acusador. Y Pedro está diciendo, sean sobrios, estén bien despiertos, bien alertos y velad. Dice, sabiendo que nuestro enemigo está como león rugiente. ¿Qué hace el rugido de un león? Dice, el rugido de un león da miedo y paraliza. Y eso es lo que quiere el diablo lograr en nosotros. Pero dice que él espera, Dios espera que el creyente salga victorioso. Y Pedro está escribiendo, sed sobrios y velad, para que salgan victoriosos. Eso quiere decir, estén en control de sí mismos. Y saben ustedes que Proverbios 16:32 dice que mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Quiere decir que es mayor la persona que está en control de sí misma que un conquistador de una ciudad. Pero aquí Pedro nos conmina a ser sobrios, a estar alertos, a estar conscientes y en control de nosotros mismos, y eso solo se logra velando y orando. Dice también que Satanás en el hebreo o diablo es acusador. Por eso Apocalipsis le llama el acusador de nuestros hermanos. Así dice que sus tácticas, hermanos, no han cambiado. Él quiere paralizar a la iglesia, él quiere infundirle temor y él viene a trastornar a los creyentes. Pero cuando un creyente está seguro,
sobre la palabra de Dios es algo que el diablo no puede trastornar. Pablo dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pedro describe al diablo como león rugiente y no es que nos devora físicamente, pero él hace que nosotros seamos inservibles para lograr el avance del reino de Dios cuando nosotros caemos en sus garras. Dice aquí que estar firmes es responsabilidad nuestra. Porque nuestra responsabilidad, dice Pedro, resistir firmes en la fe. Así que resistir no es solamente quedarte parada, sino incluye un enfrentamiento activo contra el enemigo. Eso es muy difícil, pero tenemos de nuestro lado a Dios, que Él nos va a dar la fuerza para que nosotros resistamos firmes. En su interés por animar a los creyentes a la fidelidad, dice aquí, Pedro les recuerda que no son los únicos, sino que las mismas pruebas que les están sucediendo a ellos son las mismas pruebas que todos los habitantes del mundo conocido de ese entonces también están pasando. Y ese mundo se refería al mundo grecorromano que estaba, son provincias alrededor del Mediterráneo, así que era el mundo conocido hasta entonces, o por lo menos que Pedro sabía de. Pero ahora sí podemos decir literalmente que las mismas pruebas que nos acontecen a nosotros le suceden a los hermanos en todo el mundo. Así que no vemos aquí, dice, evidencia de que esta persecución por la cual estaban atravesando los cristianos fuera instigada por Nerón, que era el gobernador, el emperador durante el tiempo de Pedro. De hecho, se dice que fue bajo su reinado que Pedro y Pablo murieron por su fe en Cristo, pero estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Bien, ahora vamos a ver esta otra parte de Pedro 5 y vamos a leer los versos 10 al 11 que dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Veamos aquí al apóstol Pedro apuntando a sus lectores a ver más allá de sus ojos carnales. Acuérdense que el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque han de ser discernidas espiritualmente, dice Pablo en 1 Corintios 2:14. Pero Pedro nos está invitando a ver más allá de nuestros ojos carnales y él nos está invitando a ver el real y eterno lugar donde estamos siendo llamados, y dice, las tribulaciones en esta vida son pasajeras. Si nosotros buscáramos esta parte, nosotros nos vamos a dar cuenta en 2 Corintios 4, 17 y 18 que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria,
no mirando, dice, las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino mirando las cosas que no se ven, las cuales son eternas. Y miren ustedes qué hermoso pasaje nos escribe aquí el apóstol Pablo, y con lo cual nosotros podemos reafirmar el llamado que Pedro está haciendo, diciendo, resistan que al cabo Dios les está llamando a su gloria eterna y las pruebas son pasajeras. Así que nosotros estamos viendo aquí que Pedro pide a Dios, que llama a sus hijos a la gloria eterna, que nos perfeccione. Y este proceso tiene 4 términos. Dice Pedro, los perfeccione, los afirme, los fortalezca y establezca. Eso dice, es un proceso por el cual el cristiano pasa a través de las pruebas para estar preparado para disfrutar la gloria eterna. Y esto nos recuerda una parábola, otra vez. Esta parábola se encuentra en Mateo 22 y habla de un rey que tenía una fiesta de bodas y encuentra a un hombre que no está vestido de bodas. Antiguamente se decía que el rey mandaba los vestidos que los asistentes a la boda debían usar. Así que dice aquí que hubo un hombre que no estaba vestido de bodas. ¿Había sido invitado? ¿O cómo es que había entrado sin estar vestido de bodas? Entonces dice aquí, y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Cuando nosotros leemos esta parábola, nosotros nos damos cuenta que el rey nos ha mandado ya el vestido. Primero Pedro nos dijo, estar revestidos de humildad. Así que este es un ingrediente que debe ir bordado en nuestro vestido. Y miren ustedes como Pedro dice, después que hayan padecido un poco de tiempo. Así que la humildad no se va a lograr si no pasamos a través de pruebas. Por eso dice, después que hayan padecido por un poco de tiempo. Eso quiere decir que quizá las pruebas nos van a dar perlas para bordar a nuestro vestido que vamos a llevar a las bodas del rey. Entonces dice, estando revestidos de humildad. ¿Qué hemos hecho nosotros? Vamos a decir, no en nuestra vida, pero en nuestra vida como cristianos, hemos actuado con humildad, hemos actuado con orgullo, o hemos pasado por pruebas diversas de las cuales Dios nos sacó victoriosos, nos sacó adelante. Tenemos que saber si nuestro vestido, el cual ha sido lavado en la sangre bendita de Jesús, nuestro vestido ya está blanco, pero nuestro vestido tiene que ir bordado de cosas que Pedro nos aconseja, de humildad. Y luego Pablo también nos da muchos materiales para nuestro vestido cuando nos habla del fruto del Espíritu. Y son 9 materiales que deben lucir hermosos en nuestro vestido. Nosotros no queremos que cuando lleguemos a la gloria, el Señor, Dios nos diga, amigo, ¿cómo entraste sin estar vestido de bodas? Dice que el Señor nos llamó a su gloria eterna.
Así que después que hayamos padecido por un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione para que estemos perfectamente vestidos. Y luego Pedro termina con una doxología que si nosotros vamos a estar bien vestidos delante del trono de Dios, vamos a cantar esta doxología con todos los santos, que dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, quizá Dios nos va a dar una nueva voz, porque dice: aquí todas las cosas son hechas nuevas. Debe ser, hermanos, porque si no, yo no serviría para cantar delante de Dios. Pero igual lo puedo platicar, lo puedo decir: a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Y que esa, hermanos, sea nuestra canción desde ahora y para siempre, hasta que el Señor nos llame, sea que muramos o sea que nos vamos con Él en el arrebato de la iglesia. El Señor les bendiga y que la culminación de nuestra esperanza sea en gloria. El Señor les bendiga y les conceda las peticiones de su corazón.